Para el diputado Guillermo Bardón. Gracias, señor presidente. Bueno, lo decía la diputada preopinante cuando mencionaba algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se ha dicho durante este año desde el gobierno provincial, ¿no? Se ha hablado mucho de una provincia arrasada, al menos eso es lo que han dicho que han encontrado. Y me parece que es importante en ese sentido hacer algunas comparaciones. Y como también lo decía la diputada preopinante, no tenemos el presupuesto ejecutado de este año, sino que podemos, si uno rastrea alguna información, encontrar a cuentagotas, ¿sí? lo que se ha ejecutado en el primer trimestre. Podemos hacer un ejercicio comparativo de lo que fue el primer presupuesto de la gestión anterior, el de 2016, y lo que es este primer presupuesto del gobernador Axel Kicillof en algunas áreas. Las áreas, podemos apelar a las áreas más sensibles. Y en ese sentido, uno mira lo que fue el presupuesto de salud en el 2016, la participación que tuvo en el presupuesto global de la provincia, y se va a encontrar con que esa participación fue del 6.36%. Y si miramos lo que es el presupuesto que hemos aprobado hace algunos instantes nada más, este proyecto enviado por el gobernador, la participación del Ministerio de Salud en el presupuesto global es del 6.16%, es decir, por debajo de lo que fue el de 2016. Podemos seguir con educación. La Dirección General de Cultura y Educación, miramos presupuesto 2016 y vamos a encontrar que la participación en el global fue del 27.45%. ¿De cuánto es lo proyectado para el año que viene por el gobernador Kicillof en el área educativa? 26.09%. Si eso lo traducimos en plata, implica casi 3.000 millones de pesos menos comparativamente con el 2016. Podemos seguir con seguridad, otra de las áreas sensibles a las que no parece prestarle demasiada atención el gobierno provincial. Presupuesto 2016 de la provincia, ¿cuál fue la participación en ese global del Ministerio de Seguridad? El 10.13%. ¿Cuánto es la participación del presupuesto proyectado por el gobernador para el año 2021 en el Ministerio de Seguridad? 7.36%, es decir, casi 3 puntos menos porcentuales en relación a el primer presupuesto de la administración anterior. En plata, mucho más que algo más de 4.000 millones de pesos en un área, insisto, sensible como la de seguridad. A favor, podríamos hablar, como también lo decía la diputada que habló en primer término, de la inversión que se prevé de capital, ¿no? en obra pública, la inversión prevista para el Ministerio de Infraestructura, que tiene una participación importante del 7.35%. Eso sí, hay que destacarlo, es un buen dato. Pero, insisto, en las otras áreas, las que son sensibles, incluida salud, que venimos de una descomunal pandemia, que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene, la participación en el presupuesto global de la provincia del Ministerio de Salud es menor a la que tuvo esa área en el presupuesto de 2016. Eso por un lado. Por el otro, también hay que remarcar que este presupuesto tiene un enorme agujero negro de 138.000 millones de pesos. ¿De qué es ese agujero negro? Es el agujero negro que tiene que ver con la reestructuración de la deuda que está en marcha. Una reestructuración que arrancó a principios de este año y que no se ha podido llegar a un acuerdo. Podríamos pensar que en el presupuesto no está contemplado esa cifra, esos casi 140.000 millones de pesos, porque en el gobierno son optimistas, confían en que finalmente van a llegar a un acuerdo con los acreedores. Bueno, uno debería entonces preguntarse en qué sustentan ese optimismo, porque desde que se arrancó con este proceso de reestructuración hasta hoy hubo 10 postergaciones del vencimiento del plazo para llegar a un acuerdo. La última fue hace poquito, el 4 de diciembre. El nuevo plazo es el 4 de enero.
¿Por qué se podría pensar que si no hubo acuerdo en estas 10 instancias anteriores, lo va a haber dentro de 2, 3 semanas? Y sobre todo, si miramos lo que dijo, lo que señaló el comité directivo del Grupo ad hoc, que concentra a casi el 50% de los bonistas. Textual lo que dijo: no hay motivos para creer que extensiones adicionales de esta oferta fallida puedan conducir a un resultado positivo. Por eso, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué va a pasar si no hay acuerdo? ¿Qué van a hacer con esos 138.000 millones de pesos que no están contemplados en el presupuesto? Estamos hablando del 7% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. La respuesta es que, mirado de esa manera, el presupuesto es un dibujo. Es un dibujo. Y además, en el medio de todo esto, está el mar de contradicciones del oficialismo en el que incurre sobre este tema. Porque se dice, por un lado, desde la provincia se acusa a la gestión anterior de haber dolarizado el stock de deuda, ¿sí? De haber pasado cada vez más a contraer deuda en dólares por encima de la deuda en pesos. Y en el camino, el ministro Guzmán acaba de dolarizar una deuda que estaba en pesos, por un total de 750 millones de dólares. Y yo decía anteriormente que si en un presupuesto no se incluyen pagos de deuda que implican el 7% del monto total de erogaciones, claramente el presupuesto es un dibujo. Y hay otros datos y otros números que nos llevan a la misma conclusión, porque si observamos lo publicado por Nación y por provincia en lo que va del año, vamos a encontrar importantes diferencias en lo informado por uno y otro en las transferencias de origen nacional y en los intereses, en los servicios de intereses pagados. ¿Y por qué ocurre esto? La verdad no lo sabemos. La respuesta la tiene solo el gobernador y su equipo económico. Ahora, sí podemos inferir que la provincia sobreestimó el pago de intereses para presentar un resultado fiscal más comprometido, entre comillas, por supuesto, y de este modo justificar la cuantiosa asistencia financiera que viene recibiendo del gobierno nacional. Después, también podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿y por qué mencionamos y recordamos todo esto? Porque lo mismo se está haciendo con el presupuesto del año que viene. Hay una continuidad en ese esquema que sigue en el presupuesto 2021. Lo que ocurrió este año está calcado que va a ocurrir también en el presupuesto del año que viene. Y podemos tomar solo 2 ejemplos. Uno, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Según Nación, esto está firmado por el presidente a través de un decreto. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal va a ser de 49.962 millones de pesos. Según provincia, también volcado en un papel firmado, rubricado por el gobernador Kicillof, va a ser de 53.832 millones de pesos, es decir, una sobreestimación de 4.000 millones de pesos. El otro ejemplo, las transferencias por coparticipación de Nación. Ahí también hay otra diferencia de 4.5% entre lo que dice Nación que van a ser las transferencias y lo que dice provincia que van a hacer. En provincia estiman los ingresos en poco más de 705.000 millones de pesos. Insisto, 4.5% más que lo que escribió y rubricó el gobierno nacional. Y en cuanto a la recaudación, también creemos que hay una sobreestimación de los ingresos para el año que viene, porque ahí la proyección asciende a 660.000 millones, lo cual implicaría una sobreestimación de ni más ni menos que 29.000 millones de pesos para el año que viene. ¿Qué nos dicen estos datos? Que por recaudación propia
y por coparticipación federal, las transferencias a municipios serían un 4% inferiores a lo que el gobierno provincial está diciendo que van a hacer, es decir, 8.700 millones de pesos. Los municipios, por este dibujo que está haciendo el gobierno provincial, van a recibir por coparticipación 8.700 millones de pesos menos, porque no es real, o miente Nación o miente provincia. Uno de los dos miente, y está escrito en decretos, en leyes o en proyectos como este. Como nosotros estamos en la provincia, yo me quedo con lo que dice Kicillof, entonces digo, ok, si lo que Kicillof dice es así, los municipios, no es así, los municipios van a recibir 8.700 millones de pesos menos por coparticipación. Y a eso tenemos que sumarle los más de 4.000 millones de pesos que los municipios perdieron en términos nominales este año. Es por eso, señor presidente, que nuestro bloque presentó, cuando se trató en comisión este proyecto de ley de presupuesto, un despacho en minoría para que se creara un fondo de infraestructura municipal que nosotros decíamos de dónde deberían salir los recursos para que fuera de 12.000 millones de pesos. Por eso, acá sí celebramos que el gobierno se haya hecho eco de este reclamo y finalmente ese fondo de infraestructura municipal de hasta 12.000 millones de pesos, como dice la letra del proyecto que acabamos de aprobar, sea haya sido incluido en el proyecto. También nosotros propusimos en el proyecto que presentamos desde el bloque Cambio Federal en minoría una condonación de las deudas por el fondo COVID, esos 4.300 millones de pesos que los municipios deberían devolver. Ahí el gobierno accedió no a la condonación, pero por lo menos les da respiro y un aire a los municipios durante el ejercicio 2021 porque se va a empezar a pagar recién en el periodo 2022. Así que bueno, esperamos a que en el transcurso del año que viene finalmente esa deuda sea condonada como lo habíamos propuesto. También habíamos pedido desde nuestro bloque que se incorporaran algunas cuestiones que tienen que ver con dotar de herramientas y instrumentos administrativos a los intendentes para que no fueran sancionados por algunas reasignaciones de partida que tuvieron que hacer producto de la pandemia, y eso fue volcado en el proyecto. Y celebramos además la marcha atrás que se dio en el proyecto de ley impositiva en cuanto al aumento de la alícuota de ingresos brutos que pasaba del 7 al 9% para los productores de seguros. Nosotros se lo habíamos planteado al titular de ARBA, Carlos Girard, en la reunión que tuvimos con él en la Comisión de Presupuesto, y ya en esa reunión él había reconocido que probablemente era justo el reclamo y es por eso entiendo que se volcó en el proyecto que también acabamos de aprobar. Para ir terminando, señor presidente, quiero mencionar un párrafo aparte con lo que es la situación del déficit del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. El 2019 cerró con un rojo de 35.600 millones de pesos. Este año va a cerrar con un déficit de 50.200 millones de pesos. Y en el año 2021 ese déficit, ese rojo, va a ser de 73.600 millones de pesos. Sin lugar a duda, el déficit del sistema previsional presenta uno de los grandes desafíos del gobierno de Axel Kicillof si es que quiere avanzar hacia un esquema de consolidación fiscal de largo plazo. Y ahora sí, para terminar, quisiera decir, señor presidente, que lamento que no se haya incorporado al texto final del proyecto de presupuesto lo que también habíamos planteado en nuestro proyecto de minoría del bloque Cambio Federal, vinculado a la capitalidad. Este viejo reclamo de la ciudad de La Plata, del municipio de La Plata, para que se reconozca ese beneficio que se debería otorgar a la ciudad por ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este recinto. Yo espero
que si bien no se pudo lograr que en esta ocasión se volcara en un texto que fuera convertido en ley eso, finalmente ese reclamo, ese viejo anhelo de los platenses, porque reitero lo que dije en alguna otra ocasión, no es un reclamo del intendente de turno, que hoy es de Juntos por el Cambio, en algún otro momento fue del peronismo y dentro de unos años será de otro signo o no, no importa. No importa el signo político, porque esa deuda no es con el municipio ni con el intendente de turno. Esa deuda es con los miles de platenses que habitan esta ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado